¿Qué tal, chicos? Todos tengan buen día. Vamos a ver acá en el tema de geometría lo que son, ¿no?, polígonos y perímetros. Primero, ¿qué es un polígono, muchachos? Un polígono es una figura geométrica que está generado, ¿no?, por varios puntos que son no colineales. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí, ¿no?, un punto A, por acá, un punto B, un punto C, un punto D, y así sucesivamente si es que hubieran más. Bien, yo al unir los puntos estoy formando ahí entonces un polígono. Bien, entonces un polígono es una figura geométrica, como te comentaba, ¿no?, que tiene acá que tiene varios puntos que son no colineales, que al unirlo forma justamente dicha figura geométrica. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son los elementos de ese polígono? Por ejemplo, veo acá los vértices. Los vértices, ¿quiénes serían? Serían estos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá el punto, ¿quién sería? El A, el B, el C y D, y así sucesivamente. Siempre cada vértice se hace, muchachos, con letra mayúscula, ¿sí o no? Bien, ahora vamos a ver por los lados. Los lados es la unión de cada vértice. Por ejemplo, acá sería ¿quién? El lado AB, ¿sí? El lado BC, ¿no? Y así, ¿no? Uno por acá, CD, y así, muchachos, sucesivamente, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver en base a ello lo que son los ángulos interiores y exteriores. Por ejemplo, acá yo veo ángulos que están dentro del polígono. Si están dentro, ¿cómo serían? Serían ángulos interiores. Entonces, acá, por ejemplo, ¿quiénes serían los ángulos interiores? Sería acá ¿quién? El alfa, ¿no? ¿Quién más acá? Está el beta, ¿no? El ángulo teta, ¿no?, el ángulo phi, y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, todo ángulo que está dentro del polígono serán ángulos interiores, mientras que lo que están fuera, ¿quiénes serían? Los exteriores, ¿sí o no? Por ejemplo, acá, ¿quiénes serían los ángulos exteriores? Serían, por ejemplo, el ángulo A, ¿no?, el ángulo B, correcto. ¿Quién más? El ángulo C, ¿no?, el ángulo D, todos los ángulos que están ahí de color rojo. ¿Por qué? Porque están fuera del polígono, entonces serán ángulos exteriores. Bien, entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, la relación que hay entre los vértices, los números de los lados, ¿no?, los ángulos interiores y exteriores. Por ejemplo, ¿no?, si yo veo, por ejemplo, que hay acá tres vértices, ¿no?, entonces puedo haber de que si hay tres vértices, puedan haber también tres ángulos, ¿no? Profe, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo, tú sabes que un triángulo tiene tres lados, ¿correcto? Ah, si tiene tres lados, entonces también tiene, ¿qué cosa? Tres ángulos, pero al ser ángulos serían ángulos interiores. Y también por cada ángulo interior va a tener su ángulo exterior. Ah, ya, entonces, conclusión, en un triángulo, por ejemplo, ¿no?, tiene tres lados. Si tiene tres lados, también tiene tres vértices. Si tiene tres vértices, también tiene tres ángulos interiores, y por cada interior tiene su exterior. Entonces, conclusión, el número de lados es igual al número de ángulos igual al número de vértices, ¿no? Y al decir los ángulos serían ángulos interiores y exteriores. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo veo acá entonces el número de vértices va a ser igual al número de lados, va a ser igual al número de ángulos interiores y también igual al número de ángulos exteriores. Entonces voy a ponerle ahí una letra en común. Voy a ponerle que sea entonces n. N me va a representar tanto, ¿no?, el número de vértices, de lados y de ángulos interiores y exteriores, ¿correcto? Bien, ahora sí, con eso vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo puedo saber en un polígono la suma de los ángulos interiores? Por ejemplo, acá, ¿no? La suma de los ángulos interiores, sabiendo que tiene n lados, ¿no?, entonces va a ser de la siguiente manera. Simplemente así, ¿no? Sería 180 grados, ¿no?, multiplicado, por ejemplo, ¿por quién? Multiplicado por n menos 2, ¿ya? Profesor, ¿y quién es el n? Ya, pues el n va a ser el número de lados, ¿sí o no? Por ejemplo, si fuera un triángulo, tú sabes que en un triángulo la suma de los tres ángulos, ¿cuánto es? 180 grados, ya, pues en un triángulo tiene tres lados. Ah, si tiene tres lados, n vale 3. Si es 3 menos 2 sería 1. 180 grados por 1, 180 grados. Ahí está. Profesor, no le creo. A ver, si fuera del cuadrilátero, a ver, del cuadrilátero, simplemente la suma de los cuatro ángulos interiores, ¿cuánto es? 360 grados. Y como el cuadrilátero tiene cuatro lados, ¿no? O perdón, claro, ¿no? Cuatro lados. Entonces n sería 4. Al ser 4, 4 menos 2 sería 2. Y 2 por 180, 360 grados, ¿no? Entonces con esto podemos saber, ¿no?, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Bien, pero también podemos saber acá, por ejemplo, la suma de los ángulos exteriores, ¿sabes? A ver, la suma de los ángulos exteriores en cualquier polígono siempre va a ser 360 grados, sea para cuadrilátero, pentágono, hexágono, todos ellos de ahí, ¿está bien?
Listo. Y eso podemos verlo, por ejemplo, acá, mira, de los diversos problemas que vamos a ir viendo, por ejemplo, en el número 1. Dice ahí, ¿no? Dice, calcula el número de lados de un polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos interiores es 1080 grados. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo sería ahí? Me dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, te piden primero el número de lados. Ah, muy bien. O sea, el número de lados, ¿quién sería? Sería n. Muy bien, profesor. Me están pidiendo entonces el valor de n. Entonces, bien. ¿Qué más, profesor, hay? Puedo ver, por ejemplo, que me dicen, ¿no? Que la suma, ¿no? La suma la suma de las medidas, ¿pero de quién? De sus ángulos, ¿qué cosa? ¿Interiores o exteriores? Interiores, ¿sí o no? Ah, muy bien. La suma, pondré acá, de la suma de los ángulos interiores, ¿a cuánto es igual? Dice que es, muy bien, es igual entonces ¿a cuánto? A 1080 grados. Muy bien, pondré acá 1080 grados. Profesor, pero también conozco que la suma de ángulos interiores, ¿no? Tiene su propia formulita. ¿A qué es igual, profesor? Ya, pues aquí mismo está, mira, 180 grados por n menos 2. Pondré acá entonces, ¿no? 180 grados por n menos 2. Ah, muy bien. Pero dice que eso justamente, ¿no? Dice que es igual ¿a cuánto? A 1080 grados. Muy bien. Entonces creo que es evidente, chicos, de que acá el 180 ¿cómo baja? Baja dividiendo, ¿sí o no? Ah, muy bien. O sea que entonces n menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? Tendría que yo dividir ahí. ¿Quién, profesor? Tendría que yo dividir entonces 1080 grados. ¿Entre cuánto? Entre 180 grados. Ah, muy bien. Entre 180 grados, profesor. ¿Y qué pasaría ahí? Fácil, pues, ¿no? Acá grado con grado se cancela, 0 con 0 también. Mi único trabajo, ¿cuál sería? Dividir 108 entre 18. ¿Cuánto sería 108 entre 18? A ver, tú mismo eres, ¿ah? A ver, voy a poner acá. N menos 2 va a ser igual. A ver, la división sería ahí ¿cuánto? ¿Sería 6, sí o no? Claro, 108 entre 18 es el valor de 6. Ah, muy bien, listo. El menos 2, ¿cómo pasa? Pasa sumando. Entonces, conclusión, ¿cuánto va a tener entonces el valor de n, profesor? El valor de n sería entonces simplemente 8. Y se acabó. Nada más. Esa sería tu respuesta porque te piden solamente el número, ¿no?, de lados de dicho polígono, muchachos. Bien, pasemos ahora a lo que es el número de diagonales. Bien, chicos, ahora sí, pasemos acá a lo que es, por ejemplo, el número de diagonales totales. A ver, ¿cómo se puede sacar el número de diagonales totales? Fácil, ¿no? El número de diagonales totales, muchachos, va a ser de la siguiente manera. Va a ser el valor de n multiplicado por n menos 3 sobre 2. Nada más, ¿correcto? Ahora, ese para saber el número de diagonales totales, o sea, el trazar las diagonales en todo un polígono. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero trazar, por ejemplo, nada más de un solo vértice? De un vértice, por ejemplo, ¿no? Tengo acá un polígono, ¿no? Tengo un polígono por acá, digamos que sea así, esta figura, y supongamos que de un solo vértice de acá trazo diagonales para aquí, para acá, nada más, solamente desde un solo vértice. Ah, muy bien, si fuera desde un solo vértice, entonces simplemente va a ser de la siguiente manera, va a ser nada más n, pero le vas a restar solamente ¿cuánto? Le vas a restar menos 3, solamente eso. Por ejemplo, ¿no? Mira, tengo acá un triángulo. A ver, en un triángulo, ¿tú crees que puedes trazar acá diagonales? No puedes trazar, ¿sí o no? Claro, entonces si no puedo trazar, a ver, sería 0. Y si es 0, entonces, a ver, vamos a demostrarlo. En un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3, ¿sí o no? Ah, muy bien, sería entonces 3 menos 3, 0. ¿Te das cuenta? Entonces, si quiero partir solamente de un solo vértice, su formulita va a ser entonces n menos 3. Recuerda que n solamente es el número de lados. Ahora, atención acá. ¿Qué pasaría si quiero saber el número de diagonales trazadas desde B vértices consecutivos? A ver, o sea, desde un vértice trazo diagonales, luego otro vértice, otro y así, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente ese número de diagonales, ¿no?, va a ser de la siguiente manera. Vas a multiplicar, ¿no?, el número de lados multiplicado por la cantidad de vértices. Y eso le vas a restar, ¿quién? Le vas a restar, por ejemplo, ¿no?, el valor de b, a este vértice le sumas más 1, ¿correcto? Y eso multiplicado por ¿quién? Por b más 2, y eso dividido, muchachos, entre 2. Nada más, ¿correcto? Bien, en el número 2, por ejemplo, dice, ¿no? Calcula acá el perímetro, ¿no?, de un polígono equilátero si su
Si su lado mide 8 centímetros, y ojo, mira acá, dice que tiene 27 diagonales. Ah, muy bien, o sea que entonces el número, ¿no? El número de diagonales totales me dice que es entonces 27. Ah, muy bien. Pero ocurre lo siguiente, que justamente el número de diagonales yo lo conozco, profesor. ¿Quién es? A ver, el número de diagonales totales era ¿quién? Era n, ¿no? Por multiplicado por n menos 3 dividido, muchachos, entre 2. Ya está. Y eso es igual a 27. Pero es evidente, chicos, acá de que ese 2, ¿cómo sube? Sube multiplicando, ¿sí o no? Y al subir a multiplicar, quedaría el valor entonces de ¿quién? A ver, sería n multiplicado por n menos 3 es igual a ¿cuánto? A ver, 27 por 2 sería ¿cuánto? Sería 54, ¿correcto? Claro, ¿no? 54. Muy bien, profesor. Entonces voy a buscar acá entonces dos números que multiplicados, ¿no? Te puedan dar entonces ¿cuánto? Te puedan dar 54, pero que se diferencian en 3. Ah, ¿cuál sería? A ver, hay varios numeritos, ¿sí o no? Pero justamente tiene que haber un par que se diferencian en 3. ¿Cuál sería? Puede ser, a ver, de repente 9 por ¿cuánto? 9 por 6 creo, ¿no? Claro, ¿no? Porque justamente acá, si te das cuenta, si él fuera 9, ¿no? 9 menos 3 sería 6. Ah, y justamente 9 por 6, ¿cuánto te da? Te da 54. Entonces, conclusión, ¿cuánto vale n? N vale 9. Ah, muy bien. Entonces, por lo tanto, aquí yo llego a la conclusión de que entonces el valor de n sería 9. Pero pregunta, ¿cree que esa es tu respuesta? No, sino porque me piden calcula el perímetro. Ah, muy bien. ¿Perímetro qué cosa es? Perímetro es la suma de todos los lados. Y ojo, el polígono dice que es equilátero. Profesor, ¿qué es un polígono equilátero? Es cuando todos sus lados son iguales. O sea que entonces los 9 lados son iguales y cada lado mide 8 centímetros. Ah, muy bien. Entonces es evidente que el perímetro, ¿cómo va a ser? Tendría que yo multiplicar, ¿no?, el número de lados que mide, ¿por cuánto? Por 8 centímetros. Entonces, conclusión, chicos, acá el perímetro, ¿no? El perímetro sería de la siguiente manera. Como son 9 lados y los 9 lados son iguales y cada lado mide 8 centímetros, muy bien, entonces el perímetro va a ser multiplicar, ¿no?, 9 por 8 centímetros. Claro, pues, y eso es igual a ¿cuánto? 9 por 8 sería ¿cuánto? 72, ¿no? 72 centímetros. Nada más fácil y práctico. Así de simple, chicos. Pasemos ahora al ejercicio número 3. Pero antes de eso vamos a ver lo que son, chicos, ¿no?, lo que son el ángulo interior. Veamos acá. A ver, vamos a ver. Bien, chicos, para pasar acá antes del ángulo interior, vamos a ver lo que es los polígonos equiláteros y regulares. Cuando hablamos de un polígono, o bueno, polígono equiángulo, en este caso, el polígono equiángulo es aquel polígono que tiene, ¿cuál? Que tiene iguales ángulos, ¿correcto? Entonces es un polígono donde todos sus ángulos van a ser iguales, por algo es equiángulos, ángulos iguales. Bien, pero cuando hablamos de un polígono regular, un polígono regular va a ser cuando tienes todos sus lados que son iguales, pero al ser todos sus lados iguales, cada ángulo interior también son iguales. Y ahora, en base a ello, chicos, se cumple lo siguiente. Mira, ojo, en el polígono regular se va a cumplir el ángulo interior. ¿Cuándo se va a ver el ángulo interior? Yo quiero saber, profe, nada más un solo ángulo. A ver, vayamos, por ejemplo, en el caso de un triángulo equilátero. Yo sé que en un triángulo equilátero tiene, por ejemplo, aparte de que tiene 3 lados, cada ángulo, ¿cuánto mide? 60 grados, ¿sí o no? Ah, muy bien. Pero si yo sé que la suma de los ángulos interiores ahí es 180 grados, a 180 lo divido entre 3. ¿Y sería cuánto? 60 grados. Ah, muy bien. Entonces, conclusión, a eso va a pasar para todo polígono. En todo polígono, si quiero saber nada más un ángulo interior, ¿qué cosa hago? Muy bien, voy a saber toda la suma de ángulos interiores. Y tú sabes que la suma de ángulos interiores tiene su formulita, que es ¿cuánto? Que es 100, ¿no? Así, ¿no? 180 grados multiplicado por n menos 2. Pero eso, muchachos, lo voy a dividirlo entre ¿cuánto? Entre el número de lados. O sea, lo voy a dividirlo sobre ¿cuánto? Sobre n, nada más. Ah, y eso puede pasar si quiero saber un ángulo exterior. ¿Cómo puedo saber un ángulo exterior? Fácil, ¿no? De la suma de los ángulos exteriores, que es 360 grados, voy a dividirlo entre el número de lados. Pero el número de lados, ¿cuánto es? Va a ser n, nada más. Ahora, el ángulo central, chicos, se calcula de la misma forma que el ángulo exterior, o sea, 360 grados sobre ¿cuánto? Sobre n. Va a ser de la misma forma que el ángulo exterior. Bien, ahora sí, vamos a pasar, chicos, al ejercicio número 3. Bien, chicos, en el número 3 dice ahí, nos dice
dos polígonos regulares, ¿no? Uno de 6 lados y otro de 5 lados. Tienen un lado en común. A ver, lo he dibujado de esta manera, ¿no? Acá tengo un polígono que tiene 6 lados, ¿no? Y otro de 5 lados, pero ambos, ¿no? Ambos polígonos tienen un lado en común. Entonces, de este polígono de 6 lados, he cogido este lado de acá y ese lado es común para el otro polígono que tiene 5 lados, ¿no? Acá está, ¿no? Y como ya está él, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, arriba hay 6 lados. Dice que entonces, ¿no? Si el perímetro total, ¿no? De toda la figura es de 135 centímetros. Ah, muy bien. ¿Cuál es el perímetro del polígono de 5 lados? El que está aquí. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí te he formado una figura geométrica, ¿no? Pero que justamente tiene un lado en común para ambos polígonos. Bueno, pero como los polígonos, acá viene la parte importante. Mira, dice de que tiene, ¿no? ¿Dónde está? Dice que son dos polígonos regulares. Ah, si son polígonos regulares tienen también los mismos lados, ¿sí o no? Ah, muy bien. O sea que entonces yo puedo decir de que este lado de acá, si él vale L es L también vale L, ¿no? Acá también vale L. Todos miden, ¿no? La misma longitud, ¿correcto? Bien, ya está. Pero yo quiero saber nada más el perímetro. ¿El perímetro qué cosa es, no? Es la suma de los lados, ojo, del borde, ¿no? Obviamente a él ya no lo voy a tocar. Entonces, ¿cómo sería? Tocaría acá entonces ¿quién? A ver, acá L más L más L. Todo lo que está en el borde sería el perímetro, ¿no? Entonces, si yo cuento todas las L de ahí, ¿cuántos serían? Sería, a ver, desde acá, ¿no? Digamos que sea desde aquí, a ver. Desde acá, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ah, ya. O sea que entonces, a ver, voy a poner lo que me dice aquí, ¿ya? Dice que el perímetro, ojo acá, el perímetro, dice de que es ¿cuánto? Es 135 centímetros. Muy bien. Pero justamente acá yo observo de que el perímetro de todo es la suma. ¿Y la suma cuánto es de todo? ¿Sería cuánto dijimos? 9L, ¿sí o no? Ah, ya, 9L, muy bien. 9L entonces va a ser igual a ¿quién? A todo que es 135 centímetros. Muy bien, entonces ese 9 baja a dividir, ¿no? ¿Y cuánto valdría el valor de L? El valor de L sería ¿cuánto? Habría que entonces ahí dividir, ¿no? A ver, ¿sería cuánto? A ver, 13 entre 9 sería ¿cuánto? Sería creo a 1, ¿sí o no? Ah, muy bien. 1, pero te sobra ¿cuánto? Te sobra 4. Ah, y 4 con el 5 es 45. 45 entre 9 sería ¿cuánto? Sería 5. Ah, o sea que L vale 15. Muy bien. Y si L es 15, te piden cuál es el perímetro del polígono de 5 lados. O sea, el que está acá. Ya, pues, ¿no? Si tiene 5 lados, ¿qué haría yo acá? Como L vale 15, 15, 15, 15, 15 y 15. O sea, tendría que yo multiplicar, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces me piden acá. Piden, muchachos, ¿no? El perímetro, pero ojo, ¿no? Del polígono de 5 lados. Ah, muy bien, me piden acá entonces el perímetro, ojo, pero el de 5 lados. Ah, ya. Entonces, como te estaba comentando, ¿no? Tendría que ir multiplicar. ¿Sería quién? Sería el valor de 15 por ¿cuánto? ¿Cuánto mide justamente? Ese es lo que mide, ¿no? 15 centímetros. Pero ese 15 centímetros tengo que yo multiplicarlo por la cantidad de lados. Pero ¿cuánto sería eso? Dice, son de 5 lados, ¿no? Ah, muy bien. 15 por 5 sería ¿cuánto? A ver, sería 5 por 5, 25. Llevo 2. Ah, ya, 75. Entonces, conclusión, tu respuesta va a ser entonces ¿cuánto? 75 centímetros. Nada más fácil y sencillo, chicos. Pasemos ahora en el ejercicio número 4. A ver, ¿qué me dice en el número 4? Vamos a ver. Bien, ahí dice lo siguiente, ¿no? Si en un polígono el número de lados aumenta en 3, el número de diagonales se triplica. Ah, muy bien. Calcula la suma de las medidas de sus ángulos interiores. Te piden la suma de ángulos interiores. Pero tú sabes perfectamente, ¿no? Que la suma de ángulos interiores, ¿cómo se saca? Es así, ¿no? 180 grados por n menos 2. Ah, ya, pero tendría que saber cuánto vale n. Y n no lo conozco, ¿sí o no? Muy bien. Entonces la idea es sacar n. Pero mira, el dato es el siguiente. Siempre tienen que dar acá un dato, ¿no? Y te dan la siguiente condición, profesor. ¿Cuál sería? Dice acá, ¿no? Dice que en un polígono el número de lados aumenta en 3. Muy bien. Digamos que el número de lados, ¿no? No sé cuánto valdrá. Voy a ponerle que mida, pues, no sé, que sea una cantidad A, digamos, ¿correcto? Entonces dice que el número de lados aumenta en 3. Muy bien. Ahora el número de lados va a aumentar en 3. Si aquí vale A, le aumento 3, ¿sería cuánto? Sería A más 3. Listo. ¿Qué más, profesor? Luego le dice ahí, ¿no?
Dice que cuando eso ocurra, el número de diagonales se triplica. Ah, muy bien. O sea que entonces el número de diagonales de acá ha sido triplicado. Pero ¿se triplica de quién? ¿De la versión original, sí o no? A ver, profesor, yo veo que aquí, por ejemplo, el número de diagonales, ¿no? ¿Cómo se puede sacar? Sería entonces, si yo sé que el número de lados vale A, entonces sería por formulita A multiplicado por A menos 3 sobre 2 nada más. Muy bien. Entonces, profesor, observo que en esta parte de aquí, el número de diagonales, pero acá, ¿cómo se puede sacar? Simplemente le pongo, ¿no? Sería siempre así, ¿no? El número de lados por el número menos 3. Siempre, siempre, percátate que acá le estás restando siempre menos 3. ¿Por qué, profesor? Porque así es la propiedad, ¿sí o no? Bien, entonces veamos que por ejemplo, aquí sería así, de esta forma, ¿no? Sería A más 3, o sea, el número de lados por otra vez el número de lados. Muy bien, otra vez pongo acá el número de lados, pero ya sabes, siempre debo restarle ¿cuánto? Menos 3, ¿sí o no? Ah, muy bien, le resto el valor de 3 y eso seguidamente debe ser, muchachos, ¿no? Dividido entre, ¿cuánto dice? Entre 2, ¿no? Ah, muy bien, eso dividido entre 2, ya está. Entonces, profesor, lo que me dice que justamente este número de diagonales, lo que está acá, ¿no? Ese amiguito se ha triplicado de él. Ah, muy bien, entonces de acá esta cantidad que es, ¿no? El A más 3 multiplicado por ¿quién? A ver, bueno, 3 menos 3 se va, te queda ¿cuánto? El valor de A, ¿no? Ah, muy bien, sobre 2, esa parte, ese número de diagonales, o sea, esta parte de acá, ¿no? Es lo que se ha triplicado, pero ¿se ha triplicado de quién? De la versión original que era de aquí, ¿no? Que era, ¿no? Del valor de A por A menos 3, muchachos, sobre 2, nada más. Muy bien, profesor, entonces es evidente, chicos, de que acá el 2 con el 2 se cancela, ¿no? Ah, profesor, también podemos aprovechar de que el A con el A también se va. Ah, listo, entonces quedaría de la siguiente manera. Acá quedaría entonces A más 3 es igual, el 3 afecta en cada uno. 3 por A sería 3A menos 3 por 3 sería 27, ¿no? A ver, entonces haciendo una pequeña jugada, el A pasa a restar, ¿no? 3A menos A sería ¿cuánto? Sería el valor de, ¿cuánto? A ver, perdón, 3 por 3 sería ¿cuánto? 3 por 3 es 9, ¿no? 3 por 3 sería 9. Ahí está, listo, ya está. Bien, 3A menos A sería ¿cuánto? Sería 2A. 3 más 9 sería ¿cuánto? Sería el valor de 12. O sea, por lo tanto, el valor de A sería ¿cuánto? 6, profesor. Listo. Bien, pero eso no es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Recuerdas que era lo que me están pidiendo? Me pedían, ¿no? Me piden, muchachos, me piden acá, me piden entonces la suma de ángulos interiores. Ah, muy bien. Era 180 grados por n menos 2. Pero en vez de n, a ver, mira que el A cuando salió. Salió 6. Ah, ya. O sea que entonces el A, el número de lados era 6. Entonces sería 6 menos 2, ¿sí o no? Ya está. 6 menos 2. Nada más ahí. Listo. Reemplazamos y quedaría ¿cuánto? Entonces, por lo tanto, la suma de ángulos interiores, ¿cómo quedaría? 6 menos 2 es 4. 4 por 180 sería 720 grados. Nada más. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasemos entonces al ejercicio número 5. Muy bien, chicos, pasemos aquí entonces en el problema número 5. Dice, ¿no? Si en un polígono el número de lados aumenta en 5, ¿no? El número de diagonales aumenta en 45. Ah, mira, si aumenta en uno, aumenta en la otro, ¿no? Bien, calcula la medida de un ángulo exterior. Bien, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como hicimos en el problema anterior. Yo sé que acá al inicio, el número de lados, voy a ponerle que mida, no sé, a ver que hayan, digamos, A cantidades, ¿no? Así, no sé cuánto es. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora el número de lados dice que va a aumentar en 5. Muy bien, entonces, si era A, ahora va a ser ¿cuánto? A más 5. Listo, profesor. ¿Qué más? Dice que en base a eso, el número, si es que se ha aumentado, el número de diagonales, ojo, aumenta en 45. A ver, entonces, hacemos lo siguiente. Mira. A ver, entonces vamos a ver acá el número de diagonales. Si yo veo acá, ¿no? Acá, el número de diagonales aquí, por formulita, ¿cómo es? Sería, si es A, sería entonces A por A menos 3 ¿sobre cuánto? Sobre 2, ¿sí o no? Bien, recuerda eso, ¿no? El número de lados por el número de lados menos 3. Entonces, aquí va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, acá, el número de diagonales en esta parte, aquí va a ser igual, ¿no? Recuerda eso, mira, acá.
Le pongo la cantidad y la cantidad le disminuyo 3. Siempre, siempre recuerda, por propiedad se disminuye el valor de 3. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces el valor de a más 5 voy a multiplicarlo por la misma cantidad que es a más 5. Pero ya saben, ¿no? Siempre cuánto tengo que yo restarle. Tengo que yo restarle 3, ¿sí o no? Ah, muy bien. Voy a restarle entonces el valor de 3. Listo. Y eso de ahí, chicos, se supone que debe ser dividido entre, ¿cuánto dice? Entre 2, ¿sí o no? Ah, muy bien, entre 2. A ver, entonces analicemos lo que dice el texto. Dice que cuando se ha aumentado el número de diagonales, esta parte de acá, ha aumentado ¿en cuánto? En 45. O sea, del número de diagonales acá, el original, ha sido aumentado en 45. Entonces, este de aquí, ¿no? Este amiguito de acá, a ver, no te me escapas, tú, a ver. Este que es, que dice a más 5 multiplicado, a ver, 5 menos 3 sería 2, ¿no? Ah, muy bien, sería entonces a más 2. ¿Sobre cuánto dice? Sobre 2. Dice que este de acá es ¿cuánto? Es cuando se ha aumentado más 5, esta cantidad, el número de diagonales, ¿no? Ha aumentado en 45. ¿Pero a quién? A la versión original, que era él, ¿no? Este de acá. Entonces, a ese amiguito que era acá, él que era a por a menos 3 sobre 2, ha sido aumentado ¿en cuánto? En 45. Ah, ya, 45. Profesor, pero me parece que, a ver, 2. ¿Qué le parece si a él le aplicamos de que sea 2 también? Profesor, pero ahí es 45, entonces es normal, ¿pues? Ponle, por ejemplo, en vez de 45, ponle entonces 90 entre 2, ¿no? Claro, en vez de 45 le puedo poner 90, ¿no? 90 entre 2. Total, ¿no? Es 45, recuerda, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Me conviene eso, profesor. ¿Por qué? Porque acá yo puedo ser homogéneo y se puede simplificar. Ah, ya. Entonces, de esa manera me puede ayudar. A ver, aquí esta parte es algebraica, ¿no? Como era, a ver, a por a sería a cuadrado, ahí está, 5 más 2, 7, o sea, más 7a, ¿más cuánto? Multiplico 5 por 2, ¿sería cuánto? Sería 10, ah, muy bien. ¿Y esto de acá cómo sería? El a afecta en cada uno, ¿sí o no? Quedaría como a cuadrado menos 3a, ya está. ¿Más cuánto dice? Más 90, ¿no? Ah, muy bien. Listo, entonces es evidente, chicos, de que acá, por ejemplo, a cuadrado con a cuadrado se cancelan, ah, muy bien. Entonces, este menos a, como viene, sumando, ¿no? A ver, ¿cuánto es 7a más 3a? Es el valor de 10a. Ah, muy bien, 10a es igual, y este 10 pasa a restar, 90 menos 10 sería ¿cuánto? 80. Entonces, chicos, por lo tanto, al dividirlo, ¿cuánto valdría el valor de a? El valor de a vale 8. Ah, o sea que entonces sería 8 era el número de lados, ¿sí o no? O sea, era un octógono, ¿sí o no? ¿Correcto? Bien, pero acá dice calcula la medida de un ángulo exterior. Ah, pero el ángulo exterior, a ver si más no me equivoco, tenía su propiedad, ¿sí o no? A ver, ¿a qué era igual su propiedad? Entonces, acá, el ángulo exterior, profesor, si más no me equivoco, era así, 360 grados, ¿sobre cuánto? Sobre n. Pero en este caso, n, ¿cuánto es? El n vale a, pero el a me salió 8. Ah, ya, entonces sería 360 sobre ¿cuánto? Sobre 8, ¿sí o no? Ah, ya, entonces tendría que ahí dividirlo nada más. ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto es 360 entre 8? ¿Sería cuánto? Sería 45, creo, ¿no? Claro, sería el valor de 45 grados. Nada más así de sencillo, chicos. Pasemos ahora en el número 6. Si ABCDE, ahí está, ABCDE, es un polígono regular. Bueno, si es regular, entonces quiere decir que todos sus lados son iguales y a la vez todos sus ángulos internos también son iguales, ¿no? Bien, ¿qué más, profesor? Calcula cuánto vale X. Bueno, el X va a estar acá, ¿está bien? Listo. A ver, ¿qué hacemos ahí, profesor? Bueno, entonces es evidente que al ser regular, entonces todos sus lados serán iguales, como hemos dicho, ¿no? Ah, ya, o sea que este lado de acá es igual a este lado, es igual a este lado, todos, ¿no? Todos deben ser iguales. Listo. Profesor, ¿qué más? A ver, pero observo ahí, profesor, lo siguiente, mira. Ah, ya, entonces creo que acá hay un triángulo isósceles, ¿sí o no? Ah, muy bien. Aquí también. Ah, o sea que entonces, si es un isósceles, entonces se le ponen ángulos iguales. ¿Estos dos ángulos cómo deben ser? Deben ser iguales, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, si él es un tetita, entonces él también vale tetita. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y por la simetría te das cuenta que esta figura es la misma. ¿Y por qué te das cuenta de eso? Claro, pues porque no ves de que es un polígono regular y al ser regular, ¿no? Todos sus ángulos son iguales. Entonces, este ángulo que yo voy a poner acá, este ángulo, ¿no? Debe ser igual. A ver, voy a poner por acá, por ejemplo, este ángulo que valga, a ver, que valga, digamos, un ángulo beta. ¿Está bien? Listo. Ese ángulo beta es igual, acá también vale beta. Todos valen beta. Y él también valdría beta, ¿sí o no? Ah, muy bien.
un beta, en un isósceles le puse teta y teta. Entonces aquí también beta, entonces ellos también deben ser teta y teta. ¿Te das cuenta? De esa manera. Muy bien. Profesor, entonces, ¿ahora qué hago ahí? Mira. Fácil, si es un polígono regular, entonces yo puedo saber un ángulo interior. ¿Te acuerdas cómo sacar el ángulo interior, sí o no? Ah, ya, a ver. Voy a ponerlo por esta parte. Mira, chequea y observa. A ver, yo sé, profesor, que el ángulo interior, ¿no? Era igual, a ver, ¿cómo era eso? Era 180 grados por n menos 2 sobre ¿cuánto? Sobre n, ¿sí o no? Ah, ya. Pero en este caso, el ángulo interior, ¿quién es acá? Es el ángulo beta, ¿correcto? Claro, yo le puse beta. Ah, entonces sería ¿cuánto? Sería entonces acá a 180 grados. Pero ¿cuánto vale n? ¿Cuántos lados tiene este polígono? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí o no? Ah, ya, tiene entonces 5 lados, ¿está bien? Entonces n vale 5. Listo, 5 menos 2, ¿sí o no? Menos 2 sobre ¿cuánto dice? Sobre 5 también, claro, pues, ¿no? Sobre el valor de 5. Entonces habría que nada más eso operarlo. A ver, ¿cuánto sería eso de ahí? A ver, sería, a ver, 180 entre 5 es 36, me parece, ¿sí o no? Ah, y ese 36 tendré que multiplicarlo por ¿cuánto? A ver, 5 menos 2 es 3. Ah, por 3. ¿Cuánto es 36 por 3? ¿Sería cuánto? Sería 108 grados. Ah, o sea que beta vale 108 grados. Muy bien. Ahora me parece, profesor, ¿qué harías ahí? Bueno, creo que me doy cuenta, profe, de que evidentemente acá él es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Ah, es un isósceles. Y ya sabes que en un isósceles, ¿no? Ángulos iguales y la suma de los tres, ¿cuánto vale? 180 grados. Ah, muy bien. Como yo sé, y es más, beta vale 108, voy a ponerlo acá, ¿ya? Este ángulo beta salió 108 grados. Entonces, claro, ¿no? Como es un triángulo, la suma de los tres te da 180 grados. Voy a ponerlo por aquí nomás, ¿ya? Entonces, aquí, teta, ¿no? Teta más el teta, más ¿cuánto? Más 108 grados, ¿no? Es igual a ¿cuánto dice? A 180 grados. Por ser triángulo, pues, ¿no? Bien, entonces acá tranquilamente sería ¿cuánto? 2 teta es igual. ¿Cuánto es 180 menos 108? Profesor, es el valor de 72 graditos. Ah, ya. Entonces teta salió ¿cuánto? A ver ahí. ¿Teta saldría cuánto? 36 grados, ¿sí o no? Ah, muy bien. O sea, teta es 36, profesor. Entonces, L es 36, ¿ya? Y acá también L es 36 grados, profesor. Pero yo me doy cuenta que como el polígono es regular, entonces si L es 108, todos son 108. 108, 108, 108 y él también 108. Ah, o sea que entonces quisiera que todo este angulito, y es más, lo voy a poner acá, todo este ángulo que tú ves acá, también vale ¿cuánto? Vale 108 grados. Entonces, ¿qué hago, profesor? Tu problema está resuelto, ¿sí o no? Tendría que yo nada más entonces ahí ver lo siguiente. Simplemente voy a sumar, ¿no? El 36 grados, acá, luego, ¿no? A ver, voy por acá. Entonces, luego, finalmente, ¿no? Luego, entonces pondría acá que 36 grados, ¿no? Más X más 36 grados es igual a todo que es 108 grados. Muy bien, profesor. Entonces, claro, ahí saldría cuánto vale X, ¿sí o no? 36 más 36 es cuánto? Es 72. Y ese 72 pasa a restar. ¿Cuánto sería entonces 108 grados menos 72 grados? A ver, ¿sería cuánto eso? Habría que nada más restar, ¿sí o no? Sería el valor, a ver cuánto. Vamos a poner por acá, ¿ya? 108 menos 72. Ah, muy bien. Sería acá entonces a cuánto? A 6 y 3. O sea, 36 graditos. Y se acabó. Nada más. Así de sencillo. Vamos a ir, chicos, por el problema número 7. Bien, chicos, en el número 7 dice lo siguiente. Mira, acá. Si la medida de un ángulo interior de un polígono regular es 160 grados, calcula el número total de diagonales. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El polígono es regular, ¿no? Eso creo que nadie lo puede dudar ahí. Bien, dice que entonces la medida de un ángulo interior de ese polígono regular es 160 grados. Muy bien. Justamente tenemos acá, ¿no? Profe, a ver, un ángulo interior, ¿no? ¿Cómo se puede sacar un ángulo interior? Supuestamente en tu problemita dice que es 160 grados. Pero tú sabes perfectamente que el cálculo de solamente un ángulo interior, ¿a qué es igual? Mira, justamente aquí está. Es el valor de 180 grados multiplicado por n menos 2 entre el número de lados. Ah, ya.
Y esto de acá dice que es igual a 160 grados. Muy bien, creo que acá tranquilamente grado con grado se va, 0 con 0 también se va, y le puedes sacar ¿qué cosa? Le puedes sacar la le puedes sacar la mitad, ¿sí o no? Claro, ¿no? La mitad de acá sería ¿cuánto? 8, ¿no? La mitad de acá sería 9. Ah, ya. Entonces vamos a hacerlo acá por acá, ¿no? Él sube a multiplicar y el 9 afecta en cada uno. Ah, muy bien, quedaría 9 por n sería 9n. ¿Menos cuánto? 9 por 2 sería 18. Es igual, y el n subió a multiplicar. Ah, muy bien, 8n. Bueno, haciendo un traspaso, ¿no? 9n menos 8n sería n. ¿Y es igual a cuánto? Pasa para allá, 18. O sea que entonces el número de lados es 18. Pero eso no me están pidiendo, ojo. Me piden, calcula el número total de diagonales, profesor. Ah, muy bien. Lo que me piden a mí, escúchame bien, es ¿qué cosa? El número total de diagonales, profe, pero el número total de diagonales, ¿no? De diagonales totales, ¿era igual a qué? Era igual a n multiplicado por n menos 3 sobre ¿cuánto? Sobre 2, ya está. Pero n ya sé que vale 18, profesor. Muy bien, entonces tendré que nada más reemplazar, ¿no? Número de diagonales totales sería, entonces, en vez de n, voy a ponerle el 18 que se encuentra ahí. Entonces sería acá 18 multiplicado por ¿cuánto? Todo eso multiplicado por 18 también, ¿no? Claro, porque n vale 18. Por 18 menos 3, y eso dividido, muchachos, ¿entre cuánto dice? Entre 2. Listo. Por lo tanto, el número de diagonales totales, ¿cuánto saldría? A ver, acá mitad y mitad sería 9, ¿no? Mitad sería 9. 18 menos 3 sería 15. Entonces tendrías que tú nada más multiplicar ese número 15 por ¿cuánto dice? Por la mitad que era acá, era 9, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto es 15 por 19? ¿Sería cuánto? 45, llevas 4. Aquí entonces 9 por 1 es 4 y 9 por 1 es 9, perdón, y 4 que estabas llevando sería 13. Ah, ya, 135 nada más, ¿no? Entonces el número de diagonales sería 135, chicos. Bien, chicos, en el número 8 dice lo siguiente, ¿no? Dice, desde 7 vértices consecutivos de un polígono se puede trazar 55 diagonales, ¿no? Calcula la medida de su ángulo central. Muy bien, para eso, ¿no? Debo recordar que dice que desde 7 vértices consecutivos, o sea, te piden, ¿no? El cálculo de los vértices consecutivos para trazar, ¿no? Las diagonales. A ver, profesor, yo me acuerdo que había una propiedad, ¿no? Que el número de diagonales trazados desde cada vértice B va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente al número de lados multiplicado por la cantidad de vértices. Y eso le vas a restarle, ¿quién? La cantidad de vértices más 1. A ver, luego le agregas otro más, vértices más 2, y eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2, profesor. Bien, pero resulta acá que el número de diagonales que han sido trazados, ¿cuántos se han trazado? 55 diagonales. Ah, muy bien, o sea, 55 diagonales es igual. Número, ¿no? Número del, o sea, n es el número de lados. Pero, profesor, resulta lo siguiente, ¿no? A ver, número de lados por el vértice que se han trazado. Dice que ¿cuántos vértices son? Son 7 vértices. Ah, ya, entonces va a ser acá, ¿no? De la siguiente forma. Va a ser n por los vértices que han sido trazados consecutivamente. ¿Que son cuántos? Que son 7, ¿sí o no? Ah, ya, o sea, por 7 menos, a ver, y aquí, ¿no? Sería el vértice más 1, luego el siguiente sobre 2. A ver, 7. ¿Quién es el siguiente del 7? 8, ¿no? A ver, 8. Siguiente del 8 sería ¿cuánto? 9. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Así nada más, ¿está bien? Listo. Entonces quedaría 55 es igual a 7n. Es evidente, muchachos, que acá le sacas la mitad y sería 4k. 4 por 9 sería ¿cuánto? 36, ¿sí o no? Ah, muy bien. Él pasa para allá y sería ¿cuánto? ¿Cuánto es 55, ¿no? Más 36. A ver. Voy a hacer por acá un pequeño espacio, a ver por aquí, para que pueda entrar todo, para que encaje. Entonces sería, a ver, 55 más 36 sería ¿cuánto? 91 creo, ¿no? Ah, muy bien, o sea que entonces 7n es igual a 91, sí, ¿no? 91. Entonces, conclusión, ¿cuánto vale el valor de n? A ver, ¿cuánto sería 91 entre 7? A ver, ¿sería cuánto? Sería 9 entre 7 es a 1, pero ¿te sobra cuánto? Te sobra 2. Ah, con 2 y 1, 21. 21 entre 7 sería ¿cuánto? 21 entre 7 es a 3. Ah, o sea que n es 13. Muy bien, pero ojo acá. No me están pidiendo eso. Dice, calcula la medida de su ángulo central. Profe, yo me acuerdo, ¿no? Me piden el ángulo central. El ángulo central es más, lo hemos hecho hace un momento, ¿no? El ángulo central era igual a ¿qué? A 360 grados sobre n.
pero creo que n ya lo conozco. ¿Cuánto sería? Sería 13. Ah, 360 grados sobre ¿cuánto? Sobre 13. Profesor, eso yo lo vi, creo, me parece, en el curso de trigonometría. Claro, ¿no? A ver, porque no lo puedo dividir, pero puedo sacarle en grados, minutos y segundos, profesor. A ver, vamos a ver. Vamos a dividirlo. Entonces sería, ¿no? Pasamos acá entonces, sería 360 grados entre 3. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Empezamos a dividir, ¿no? A ver, ¿cuánto es 36 entre 13? ¿No? Aproximadamente, si le pongo 3, creo que se sobrepasa. Creo que sería a 2, ¿no? Porque si fuera 2 sería 26. Y al ser 26 restamos, sería 10 acá, bajo el 0. 100 entre 13 sería ¿cuánto? A 7, porque si fuera 7 sería ¿cuánto? Sería 91, ¿me parece? Sí, ¿no? 91, claro, ajá. Al restarle quedaría ¿cuánto? Quedaría 9. ¿9 qué? 9 grados y ya no puedo dividir más. Ah, o sea que entonces tu respuesta momentáneamente es 27 grados, ¿sí o no? Muy bien. Pero ¿me sobró cuánto? Me sobró 9 grados. Ahora, la idea es esto, ¿no? ¿Cómo paso de grados? O sea, debo pasar 9 grados a minutos. ¿Cómo paso de grados a minutos? ¿Por cuánto? Profesor, me acuerdo que era por cuánto, por 60. Y siempre es así, profesor, claro, pues no, si quiero pasar de grados a minutos, simplemente lo multiplico por 60. Entonces sería cuánto ahí, 9 por 60 sería 540 minutos. Ah, muy bien. O sea que esta cantidad entonces, que es 540 minutos, tengo que seguir dividiéndolo. ¿Entre cuánto, profesor? Claro, entre 13, ¿sí o no? Claro, porque aquí se quedó entre 13. Bien, entonces seguimos ahí dividiendo. ¿Sería cuánto? Sería 54 entre 13. Aproximadamente sería cuánto ahí. ¿A 3? No, no le faltaría. Sería 4, creo. Porque si fuera 4 sería cuánto? Sería 52, ¿no? 52 bajo acá sería cuánto restamos 20, ¿no? Ah, 20 entre 13 sería a 1, me parece. Claro, porque si fuera 1 sería 13 acá. ¿Y sobraría cuánto? Sobraría 7. Pero 7 queda 7 minutos, ¿sí o no? Ah, ya, yo no puedo seguir dividiendo. O sea que me quedaría 41 minutos momentáneamente. Pero ahora, ¿qué hago ahí? Fácil, mira. Como yo tengo acá 7 minutos, ¿cómo paso de minutos? Así como fue de acá de grados a minutos por 60, entonces también aquí sería de minutos a segundos. ¿Cómo paso a segundos? ¿Por cuánto? Ah? Por 60 entonces también. Por 60 y automáticamente ya está en segundos. A ver, ¿sería cuánto ahí? Sería el valor, a ver, ¿de cuánto? Sería 7 por 6 es 42, ¿no? O sea, 420 segundos. O sea que ese 420 segundos tengo que seguir dividiéndolo entre ¿cuánto? Entre 13, profe, y tengo que seguir así hasta el final. No, solamente hasta aquí, porque siempre todo ángulo está en grado, minuto y segundo, y ahí muere. Si sobra, sobró, no hay problema. Bueno, entonces ahí hay ¿cuánto? A ver, 42 entre 13 aproximadamente sería ¿cuánto? A ver, si fuera 3 sería ¿cuánto? Si fuera 3 es 42, no, si es 52, ¿no? O no, a ver, 13 por 3 sería ¿cuánto? 39, ¿no? Está bien, 39. Entonces si fuera 39, sobraría ¿cuánto ahí? A ver, acá sería a 3 creo, ¿no? Claro, ¿no? Sería 3 ahí. Bajo el cerito sería 30. 30 entre 13 aproximadamente sería ¿cuánto ahí? Sería... A ver, a 3 ya no, porque es 39, ¿no? Entonces sería a 2, porque sería 26. ¿Y sobraría cuánto? Sobraría 4. Pero no hay problema, ahí nomás queda ya. ¿Está bien? Entonces, ya no puedo seguir dividiendo más. Entonces sería 32 segundos. Listo. Entonces, por lo tanto, chicos, tu respuesta, ¿cómo quedaría? Ah, muy bien. Quedaría entonces como respuesta, ¿no? El ángulo central quedaría 27 grados, 41 minutos y 32 segundos, nada más, ¿correcto? Listo, chicos, entonces esa sería tu respuesta. Nos estamos viendo entonces en el siguiente tema, chicos, nos vemos, cuídense, chao.